Muchas gracias, mi hermano Leobardo Cruz. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Le invitamos a que busque en la palabra del eterno Dios el libro de los jueces, capítulo 2, y nos acompañe a darle lectura del verso 1 hasta el capítulo 3 en el verso 7. Es una lectura larga, pero nos va a permitir tener un contexto completo del libro de los jueces. Libro de los jueces, capítulo 2, del verso 1 hasta el capítulo 3 en el verso 7. Dice así la palabra de Dios. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Bochim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres y dije: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis alianza con los moradores de aquesta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también dije: no los echaré de delante de vosotros, sino que os serán por azote para vuestros costados, y sus dioses por tropiezo. Y como el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo lloró en alta voz. Llamaron por nombre a aquel lugar Bochim y sacrificaron allí a Jehová, porque ya Josué había despedido al pueblo. Los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, todo el tiempo de los ancianos que vivieron largos días después de Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que él había hecho por Israel. Murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Enterráronlo en el término de su heredad en Timat-Será, en el monte de Efraín, el norte del monte de Gaz. Toda aquesta generación fue también recogida con sus padres, y levantóse después de ellos otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y los hijos de Israel hicieron lo malo en ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y fuéronse tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. El furor de Jehová se encendió contra Israel, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron parar más delante de sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová era contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado. Así los afligió en gran manera. Mas Jehová suscitó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Tampoco oyeron a sus jueces, sino que fornicaron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Apartáronse bien presto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová, mas ellos no hicieron así. Cuando Jehová les suscitaba jueces, Jehová era con el juez y librábalos de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová se arrepentía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas en muriendo el juez, ellos se tornaban y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y nada disminuían de sus obras ni de su duro camino. La ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: pues que esta gente traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen mi voz. Tampoco yo echaré más delante de ellos
a ninguna de aquestas gentes que dejó Josué cuando murió, para que por ellas probara yo a Israel si guardarían ellos el camino de Jehová, andando por él como sus padres lo guardaron o no. Por esto dejó Jehová aquellas gentes y no las desarraigó luego, ni las entregó en manos de Josué. Continuando la lectura en el capítulo 3, en el verso 1, dice: estas pues son las gentes que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, para que al menos el linaje de los hijos de Israel conociesen, para enseñarlos en la guerra, siquiera fuese a los que antes no la habían conocido. 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta llegar a Amat. Estos pues fueron para probar por ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había prescrito a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron, pues, los hijos de Israel lo malo en ojos de Jehová, y olvidados de Jehová su Dios, sirvieron a los Baales y a los ídolos de los bosques. Amén y amén. Hasta aquí dejamos esta lectura inicial. La semana pasada estudiamos la fe de Moisés, aquel gran caudillo por cuya mano nuestro Dios saca a Israel de la tierra de Egipto, después de que Jacob o Israel entra a Egipto por el llamado de José, su hijo. La semana pasada, al estudiar la fe de Moisés, como lo hemos hecho en todos nuestros estudios, estudiamos su fe a la luz de la siguiente definición que sábado a sábado hemos estado compartiendo para que a todos nos quede claro lo importante que es la fe y lo que debe de representar para todos nosotros. Hebreos capítulo 11, verso 1 nos dice: es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Una hermosa definición de lo que es la fe, porque la fe, siendo la sustancia de las cosas que se esperan, la sustancia en un medicamento es la parte importante, es la parte que activa la sanación o la recuperación o la acción esperada en el cuerpo humano. Entonces, la fe viene a ser como el medio que nos ayuda a que nuestros sentidos puedan introducirse en la dimensión espiritual para ver lo que de manera carnal el hombre no puede ver. Es la fe la sustancia de las cosas que se esperan. Poder ver hacia las promesas de Dios desde el punto de vista de la fe y poderlo tocar, poderlo oler, saborear, escuchar, mirar. La demostración de las cosas que no se ven. Para el mundo no se ve, pero para el Hijo de Dios sí se ve. Y lo vemos, y lo tocamos, y lo abrazamos, las promesas de nuestro Dios, porque lo vemos desde el ámbito espiritual de la fe. La fe nos da la capacidad de que nuestros sentidos puedan sentir y entender completamente las cosas que no se ven. Por eso el apóstol Pablo, cuando predica, y por qué él se esfuerza tanto incluso en medio del sufrimiento y sigue predicando la palabra de Dios, él dice:
Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 13 al verso 18. La fe nos debe de mantener siempre mirando hacia el objetivo, no lo que el ojo humano ve, sino desde el punto de vista de la fe, lo que nosotros debemos de estar mirando hacia nuestra esperanza, nuestra tierra prometida. Segunda a los Corintios, capítulo 4, del verso 13 al verso 18. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, estando ciertos que el que levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos levantará por Jesús y nos pondrá con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por vosotros, para que abundando la gracia por muchos en el hacimiento de gracias, sobreabunde a gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos sobra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. No mirando a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Nosotros debemos estar mirando hacia nuestro objetivo, la vida eterna. Lo que nuestros ojos ven es algo temporal. Este mundo como lo conocemos se va a terminar. Pero si miramos a las cosas que no se ven, hacia la vida eterna, mirar hacia la vida eterna, hermano, es aspirar a poder vivir eternamente delante de la presencia de nuestro Dios. Y fíjese bien, este nivel de fe, el que podamos tener este grado de fe, no se adquiere de la noche a la mañana. La fe parece ser que va avanzando, va caminando de acuerdo a los propósitos y a la justicia de Dios, de acuerdo a esta declaración. Romanos capítulo 1 del verso 15 al verso 17. Romanos capítulo 1 del verso 15 al verso 17. Así que, en cuanto a mí, presto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios, para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Nosotros en las manos del Señor, conforme vamos escuchando la palabra de Dios y vamos caminando rumbo a nuestro objetivo, que es ocupar nuestro lugar en la vida eterna, el Señor nos va moldeando en el camino, nos va llamando la atención, nos va demostrando su grandeza y su poder, de tal manera que la fe la podemos definir, o yo la defino en 4 niveles para poder analizar la fe de los héroes de la fe de acuerdo a esta medida, a este canon o a esta tabla que yo pongo a su consideración. Nivel de fe número 1, creer en un Dios que no me alcanza ni me cambia. La fe que existe en la mayoría del mundo. Creen en Dios, pero viven de acuerdo a sus principios, valores, costumbres. No se preocupan por buscarlo, por agradarle, ni por saber qué quiere Él del hombre. Simplemente cada quien vive, Dios en su lugar y el hombre en su vida. Y este es el nivel de fe número 1, el cual decimos no es el nivel de fe que Dios espera de su pueblo ni de su iglesia. Nivel de fe número 2, creer en el Dios Todopoderoso. Lo busco cuando lo necesito. Normalmente así pasa cuando el hombre tiene una gran necesidad, anda buscando por todos lados que hagan oración, que se pida a Dios y que Dios tenga misericordia. Bueno, ahí hay un nivel de fe diferente. La fe que por lo menos al hombre lo despierta para buscar a Dios
Pero este nivel de fe no cambia todavía al hombre. Simplemente ante la necesidad el hombre le busca, pero ya le reconoce. Ya sabe que él puede bendecir. Cuando el Señor responde, la gran mayoría de las veces en cuanto responde, se nos olvidan todas las promesas y el hombre sigue su vida exactamente igual. Algunos quizá reaccionan y se acercan para estar cerca de aquel que ha respondido a su petición. Sin embargo, este nivel de fe no es para nada el nivel de fe que Dios espera de su pueblo y de su iglesia. Nivel de fe número 3, creer en el Dios que bendice si obedezco. Este es el nivel de fe en donde podemos ver que el hombre busca agradar a Dios, cambia su vida, obedece, transforma. Hay cambios en la vida del creyente porque se quiere agradar a Dios y porque se quiere tener acceso a todas las bendiciones de Dios. Este es un gran paso, muy certero, y por aquí todos debemos de pasar si vamos creciendo de fe en fe, rumbo a la perfección. Sin embargo, este nivel de fe todavía no es el nivel de fe que Dios espera de sus hijos y de su pueblo. El nivel de fe número 4 lo hemos definido como creerle a Dios. Creerle en sus promesas y aún en adversidad. Y déjeme decirle que el Señor a veces al hombre lo lleva a situaciones extremas. Que no le extrañe. Dios está mirando la fe en el corazón de sus hijos, de su pueblo. El nivel de fe número 4 es el nivel de fe que hemos estado descubriendo en todos los héroes de la fe. Cuando ya no hay dudas, cuando el Señor está pidiendo al hombre hacer locuras ante los ojos del mundo, pero ante los ojos de la fe. Es la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. ¿Qué va a pasar? No se sabe. ¿Cuál va a ser el resultado final? Lo desconocemos. Pero le creemos a Dios que en sus manos habrá salvación y habrá bendición. La importancia de la fe. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es un factor importante en la vida del Hijo de Dios. Sin fe no podemos agradar a Dios. Para el día de hoy, la fe de Gedeón. Gedeón, uno de los jueces de Israel. Y es que en la lectura inicial veíamos lo que pasó después de la conquista de la tierra prometida. La semana pasada estudiamos a Moisés, cómo Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto con mano poderosa, pero el Señor no lo dejó llegar a la tierra prometida. Moisés pone sus manos sobre Josué, que era su ayuda, su acompañante, el más cercano, y Josué es el que mete a Israel a la tierra prometida, el que realiza las conquistas en Israel, las conquistas de Jericó, y hacen grandes maravillas. Empieza la conquista una tras otra, y cuando muere Josué, decía la lectura que veíamos hace un momento, muere Josué y muere la generación después de Josué. No hay una enseñanza de los padres a los hijos de quién es Jehová, y el pueblo se olvida. El Señor dice, Josué no acabó la conquista, quedaron algunas naciones en medio de los hijos de Israel. La tierra estaba compartida con otras naciones de la tierra. Y cuando ve que el corazón de Israel tiende hacia lo malo, el Señor dice, no voy a darles esta tierra completamente. Vamos a dejar algunas naciones para probar a los hijos de Israel,
para ver si su conducta es buena y guardan el mandamiento del Señor o se contaminan yendo tras los dioses de estas gentes. Deja 5 naciones, 5 reyes para prueba. Y lo que empieza a suceder es que tienden a pecar con los dioses de aquellas naciones. El Señor se enoja y empieza a mandar pueblos que los conquistan, que los roban, que los oprimen, que los aprietan, que los ultrajan. El pueblo sufre por algunos años, clama a Dios por su misericordia. El Señor despierta a un juez, un líder, un caudillo que los libera, levanta las armas, los libera del cautiverio, de la esclavitud, de la opresión. Y durante el tiempo del juez, el pueblo vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero en cuanto muere el juez, el pueblo reincide nuevamente. Y así una tras otra, tras otra. La historia y el tiempo de los jueces y la necedad de la casa de Israel. Para esta tarde, uno de los jueces más relevantes de la historia de Israel, Gedeón, y el contexto que nosotros le damos en esta tarde es el siguiente. Libro de los Jueces, capítulo 6, del verso 1 al verso 10. Libro de los Jueces, capítulo 6, del verso 1 al verso 10, dice la palabra de Dios la siguiente declaración. Mas los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fuertes. Pues como los de Israel habían sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los orientales subían contra ellos. Y asentando campo contra ellos, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza. No dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas, que no había número en ellos ni en sus camellos, así venían a la tierra para devastarla. Era pues Israel en gran manera empobrecido por los madianitas, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel hubieron clamado a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió un varón profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Yo os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y díjeos: Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, mas no habéis obedecido a mi voz. Aquí, hermano, quiero hacer una pausa para dar un contexto completo, porque aparecen 2 pueblos en esta historia. Uno de estos pueblos son los madianitas y otro de los pueblos son los amalecitas, y se habla aparte de los orientales. Quiero yo decirle a usted que es muy importante entender todas estas expresiones para saber de quién se trata, quiénes son y por qué, además de los reyes que quedaron en la tierra de Canaán, que ya se nombró a ellos, a cada uno por nombre, los filisteos, los cananeos, los sidonios, los heveos, que quedan en la tierra de Canaán, se van a nombrar otras 4 naciones que se las voy a decir. Los madianitas, los amalecitas, y a los orientales, de los cuales habla la lectura, se refiere a los moabitas y se refiere también a
los amonitas. ¿Quiénes son estas 4 naciones que están acompañando a la casa de Israel? Déjenme decirles que todos son familia. Tanto la casa de Israel como Madián, como Amalek, como Moab y como Amón, son todos descendientes de la misma línea del padre de Abraham. Y el día de hoy solamente lo dejamos a usted como contexto. Por eso están en la tierra, por eso están en la región. ¿De quiénes son descendientes estas naciones? Primeramente, ¿de dónde vienen los madianitas? Génesis capítulo 25, del verso 1 al verso 4. Hacemos este contexto para poderlo poner en el centro de la historia y por qué constantemente, tanto en el viaje de Israel de Egipto a la tierra prometida en diferentes ocasiones, se mencionan estos nombres de estas naciones. Dice Génesis capítulo 25, del verso 1 al verso 4. ¿De dónde vienen los madianitas? Ponga atención. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre fue Setura. A la muerte de Sara, su mujer, cuando ya Isaac ha formado su propia familia, Abraham toma otra mujer. Verso 2, la cual le parió a Simram y a Joksán y a Medán y a Midian y a Isbac y a Sua. Y Joksán engendró a Seba, a Dedán, hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim, hijos de Midian, Efa, Eber, Enech, Abida, Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Aquel que se le llama Midian en esta lectura es a quienes los exégetas, hermanos, le dan el nombre de Madián. Lo ubicamos en el centro del territorio que en un momento vamos a ver, y la historia identifica, por lo menos los historiadores identifican, que el Madián del cual vamos a hablar es familia de Israel, son primos, ambos son descendientes de Abraham. ¿Quién es Amalek? Para que usted ponga atención. Amalek, que tanto se suena y que además es un acérrimo enemigo de Israel. ¿Sabe de dónde viene Amalek? Génesis capítulo 36, del verso 8 al verso 12. La palabra de Dios nos dice perfectamente de dónde viene Amalek. Génesis capítulo 36, del verso 8 al verso 12. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. De aquí en adelante, cuando usted escuche Edom o Idumea, se está hablando de la familia, de la descendencia de Esaú. Esaú es hijo de Isaac, es hermano de Jacob. Es aquel que recibió a Jacob cuando estuvo en la tierra de la familia de Rebeca. De este Esaú se está hablando. Esaú es Edom. Verso 9. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú. Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú. Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sepo, Gatam y Cenaz. Tima fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, la cual le parió a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Elifaz es hijo de Esaú, y Elifaz y Tima conciben a Amalek. Amalek es nieto de Esaú. Amalek, podemos decir, es hijo de Esaú. Fíjese, Amalek desciende de Esaú, desciende de Isaac y desciende de Abraham. Madián es hijo
de Abraham, pero de Cetura, de otra mujer de Abraham. ¿Quiénes son los moabitas? ¿Y quiénes son los amonitas? Génesis capítulo 19, verso 36 al verso 38. Abraham tiene un sobrino que se llama Lot. Ambos tienen ganados y se pelean, los pastores de los ganados. Lot y Abraham deciden separarse. El Señor se dispone a destruir Sodoma y Gomorra. Y cuando destruye Sodoma y Gomorra, donde habita Lot y sus hijos y su familia, y ahí tiene sus ganados, cuando huyen y ven la destrucción de Sodoma y Gomorra, sus hijas piensan, queremos creer, que se había destruido toda la vida en la tierra y que ellos eran los únicos que habían sobrevivido. Si ese fue el pensamiento, es la única razón que encontramos para que ellas hicieran lo siguiente. Dieron a beber a su padre vino, y estando su padre bajo los efectos del vino, entraron a su padre para concebir simiente, descendencia de su padre. Es decir, que de esta acción que las dos hijas de Lot tuvieron con su padre, nacieron estos pueblos. Génesis capítulo 19, verso 36 al verso 38. Y concibieron las dos hijas de Lot, de su padre. Parió la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también paró un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Si usted me lo permite, voy a compartirle un mapa para que usted pueda ver. Van a ser varios mapas, pero simplemente le quiero mostrar. En esta región está Egipto y la línea roja, el camino que siguió Israel cuando fue rumbo a la tierra prometida. En este camino, usted va a encontrar, esta es la tierra de Canaán hacia donde se dirige Israel. Sin embargo, aquí al lado del Mar Muerto, usted está viendo que está Moab. Abajo está Edom y abajo está Madián. Vamos a profundizar un poquito más en el mapa para que usted lo pueda ubicar. Aquí está Egipto nuevamente, pero aquí haciendo un acercamiento mayor. Aquí está el Mar Rojo y aquí está Madián. Aquí está Edom. Aquí está Moab, como lo acabamos de decir, y aquí ya se ve Hebrón y la tierra prometida. Bueno, aquí está el Mar Muerto. Justamente nosotros hemos explicado que creemos que el Mar Muerto es el vestigio de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y por eso cuando Lot sale justamente hacia Zoar, aquí está Zoar, donde las hijas de Lot también lo están dando a beber vino. Dice la palabra de Dios que él no quiso ir a Zoar, fue hacia el monte, es decir, que en esta zona se encontraba, y ahí es donde procrea dos hijos, Moab y Ben-Amí, que es Amón. En este mapa más cercano, el Mar Muerto, y véalo usted con toda claridad. Aquí está Amón, descendiente de Lot. Aquí está Moab, descendiente de Lot. Aquí está Edom. Edom es Esaú. Y descendiente de Esaú está Amalek, también al sur de la tierra de Israel. Aquí ya están las tribus. Y abajo de Edom, como veíamos hace un momento, abajo de Edom se encuentra Madián. Si usted recuerda, el suegro de Moisés era sacerdote de Madián, es decir, que también de la otra descendencia de Abraham había conocimiento del Dios de Abraham seguramente, pero la promesa estaba dada para Abraham, para Isaac y para Israel. Habiendo hecho este contexto, podemos decir, hermano, todo queda en familia, ¿verdad? Y pasa hasta en las grandes familias. Moab y Amón son hijos de Lot, sobrino de Abraham.
Cuando hablamos de Madián, es hijo de Abraham. Y cuando hablamos de Amalek, Amalek es nieto de Esaú, hijo de Isaac, nieto de Abraham. Ahí está toda la familia. Por eso están en esa tierra, por eso están en la región. Pareciera que estas naciones, justamente cuando Lot sale de Sodoma y Gomorra, habita en la parte oriental. A estos se les está llamando los orientales, a los amonitas y a los moabitas. Y al sur se encuentra Edom, y ahí también se encuentra Amalek. Son familia. Y más al sur, la otra familia de Abraham, de Setura, su mujer, se encuentra Madián. Pues bien, aunque son familia, usted recordará en la historia cuando explicábamos que Jacob o Israel entra a Egipto. Hasta el tiempo que estuvieron en la tierra prometida, seguramente había conocimiento de causa, se conocían, sabían quién era cada quien. Israel entra a Egipto y estuvo en Egipto 400 años. Cuando el Señor lo saca con mano poderosa, ya no salen 70 personas que fueron las que entraron. Salen 600,000 varones con sus familias. Era una nación grande y empieza a hacer el recorrido que veíamos. Pasa por la tierra de los amalecitas, de Amalek, de los amalecitas, pasa por Edom. También los madianitas se sienten amenazados, quiere pasar por Moab. También los moabitas se sienten amenazados, le tienen miedo a Israel, porque además han escuchado todas las cosas que Israel hizo en Egipto, y hay temor de estas naciones cuando Israel va hacia la tierra prometida. ¿Qué fue lo que pasó? Por ejemplo, Israel va ya saliendo del desierto del Sinaí hacia la tierra prometida, y esto fue lo que pasó. Éxodo capítulo 7, del verso 8 al verso 16. Éxodo capítulo 17, del verso 8 al verso 16. Y habló Jehová, Éxodo capítulo 17 del verso 8, es el 17, mi hermano Emanuel, si nos hace favor. Éxodo capítulo 17 del verso 8 al verso 16 dice: vino Amalek y peleó con Israel en Refidim. Israel va a pasar por la tierra de Amalek, y a Amalek no le gusta, sale de su tierra a pelear. Dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal, pelea con Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. La misma vara con la que Moisés convirtió el río Nilo en sangre, la misma vara con la que abrió el mar rojo y pasaron en seco. Y con esa vara, dice, subiré al collado, a la cumbre, y dice el verso 10, e hizo Josué como le dijo Moisés. Peleando con Amalek, Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano con la vara, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés estaban pesadas, ya estaba cansado, por lo que tomaron una piedra y pusiéronla debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sustentaban sus manos, el uno de una parte y el otro de otra. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Y dice, todavía diciendo, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Di a Josué que del todo tengo de raer la memoria de Amalek de debajo del cielo. Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano sobre el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación
en generación. Es decir, aunque son familia, es descendencia de Esaú. El Señor no le gustó que se opusiera a su pueblo cuando regresaba de Egipto. Y queda ahí confirmada la enemistad entre Amalek e Israel. Esa es la historia de Amalek, que va a aparecer una y otra vez como adversario de Israel, aunque son familia. ¿Y qué pasó con los madianitas y con los moabitas? Si usted lo quiere saber, con los orientales. Números capítulo 22 del verso 1 al verso 7. Números capítulo 22 del verso 1 al verso 7. Haciendo todo este contexto para poder entender la historia. Movieron los hijos de Israel y asentaron en los campos de Moab. Sigue avanzando Israel rumbo a la tierra prometida y llega a Moab, que está junto al mar muerto, de esta parte del Jordán de Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab temió mucho a causa del pueblo, que era mucho, y angustióse Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, a sus primos, ahí está Moab y Madián juntos. Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, a Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, he aquí cubre la haz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizá podré yo herirlo y echarlo de la tierra, que yo sé que el que tú bendijeres será bendito y el que tú maldijeres será maldito. Ahí se están juntando Moab y Madián, y dice el verso 7, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. La historia nos dice que Balaam, de acuerdo a la voluntad del Señor, no maldijo a Israel, lo bendijo 3 veces. 3 veces lo bendijo, de tal manera que el rey Balac se enoja contra Balaam porque le dice, te he pedido que lo maldigas y ya son 3 veces las que lo has bendecido. Te prometí oro y riquezas, pero nada habrá. Y entonces dice la palabra de Dios que Balaam, deseoso del dinero, pues prácticamente en secreto le dice, yo no puedo decirte algo diferente a lo que el Señor me dice. Sin embargo, te voy a decir un secreto. Le dice el secreto, quizá la debilidad de Israel. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la debilidad de Israel? Siempre la hemos visto. Esta ha sido su debilidad. Números capítulo 25. Números capítulo 25 del verso 1 al verso 6. Después del consejo de este profeta de Balaam a Balac, esta fue la estrategia. Números capítulo 25 del verso 1 al verso 6. Reposó Israel en Sittim, y esto fue lo que pasó. El pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. El pueblo comió e inclinóse a sus dioses. Allegóse el pueblo a Balpeor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos a Jehová delante del sol, y la ira del furor de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los suyos que se han allegado a Balpeor. He aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, llorando ellos a la puerta del tabernáculo del testimonio. De esta manera confabularon Moab y Madián para hacer pecar a Israel por el consejo
de Balaam, el profeta, que no pudo maldecir a Israel, pero que sí dio un mal consejo al rey de Moab. Verso 16 al verso 18. Después de esta situación, el Señor decreta la relación entre Israel y Madián será la siguiente. Números capítulo 25, verso 15. El nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Jehová habló a Moisés diciendo: hostilizaréis a los madianitas y los heriréis, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en el negocio de Peor y en el negocio de Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Peor. Después de este gran pecado con que Moab y Madián hicieron pecar a Israel, dice la palabra de Dios, se genera la enemistad entre Madián y también la casa de Israel. Con este contexto, yo lo que le quiero decir a usted: Moab, Madián, Amón y Amalek son familia de Israel, pero al regreso de Israel a la tierra prometida hubo conflictos, hubo problemas, y el Señor los decreta como adversarios formidables para la casa de Israel. Bajo todo este contexto, allá en Jueces capítulo 6 que leíamos hace un momento, donde después de haber pecado, el Señor ahora está castigando a Israel con la opresión de Madián, de los madianitas, sus enemigos, y además su familia. Con este contexto, imagínense el orgullo, el enojo, cuando el Señor les había dicho que ellos son los que los tenían que oprimir, los tenían que castigar, pero por su pecado, el Señor ahora los utiliza para oprimirlos, para castigarlos. Y esta es la situación en la que nos encontramos cuando el Señor manda a su profeta a decirles, después de haber escuchado sus gemidos, sus plegarias, que habría salvación en Israel. Libro de los Jueces, capítulo 11. Del verso 11 al verso 24, el llamado de Gedeón. Después de que son oprimidos por algunos años por los madianitas, y después de que ya en diferentes ocasiones se ha presentado este ciclo, Israel va tras los dioses ajenos, cae en pecado, se enciende el furor del Señor, los castiga enviando pueblos que los oprimen, los esclavizan, los explotan. Clama el pueblo después de algunos años, y el Señor, teniendo misericordia de Israel, despierta a un juez que los libera, y mientras el juez vive, el pueblo obedece, pero en cuanto muere el juez, el pueblo nuevamente tiende al pecado. Esa es la historia y el contexto en el que nos encontramos. Israel siendo castigado por su pecado, por Madián, el pueblo descendiente de Abraham y de Cetura, sus primos, pero que al regresar de Egipto se genera la enemistad de estas naciones. Libro de los Jueces, capítulo 6, del verso 11 al verso 24. Y aquí comienza nuestra historia. Libro de los Jueces, capítulo 6, del verso 11 al verso 24, dice así la palabra del Señor. Vino el ángel de Jehová y sentóse debajo del alcornoque que está en Ofra, el cual era de Joás Abieserita. Su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para hacerlo esconder de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y díjole: Jehová es contigo, varón esforzado. Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¡Qué vergüenza!
¡Qué humillación los madianitas! Verso 14. Y mirándole Jehová, díjole, ve con esta tu fortaleza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué tengo de salvar a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Ahí hacemos una pausa y nos preguntamos, ¿se le aparece el ángel del Señor? No nos dice si se le aparece físicamente, si se le aparece en visiones, en sueños. Simplemente se nos dice que el ángel de Jehová se sentó debajo del alcornoque, pareciera ser que en forma humana, y empieza a haber ahí un diálogo con este varón Gedeón, y lo manda para liberar a Israel con los madianitas. La respuesta inmediata, según el verso 15 de Gedeón, es ¿con qué? ¿Con qué tengo de salvar a Israel? Parecería o que a lo mejor Gedeón no ha entendido con quién está hablando, o en ese momento la fe de Gedeón, por la situación que se está viviendo, la fe de Gedeón es muy baja. ¿En qué nivel de fe en este primer llamado usted puede ubicar a Gedeón? Parecería que Gedeón ha escuchado historias maravillosas, pero no ha visto nada de las maravillas en su tiempo, en su tierra. La fe de Gedeón podríamos decir que podría estar en el nivel 2, en el nivel 3. ¿En qué lugar lo pondría usted? Verso 16. Jehová le dijo, porque yo seré contigo y herirás a los madianitas como a un solo hombre. Le respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Muéstrame quién eres tú. Muéstrame que tú me estás enviando y dame una señal para que yo pueda entender lo que me estás pidiendo. Ruégote que no te vayas de aquí hasta que a ti vuelva y saque mi presente y lo ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que tú vuelvas. Entrándose Gedeón, aderezó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, sacándolo, presentóselo debajo de aquel alcornoque, y el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, ponlo sobre esta peña, vierte el caldo, y él lo hizo así. Pareciera que se ofrece un presente al Señor, y aquí entendemos que en este momento Gedeón ya sabe con quién está hablando, ya sabe que está teniendo un diálogo con el Señor, está poniendo delante de él un presente, y cuando lo hace así, dice el verso 21, extendiendo el ángel de Jehová el bordón que tenía en su mano, tocó con la punta en la carne y en los panes sin levadura. Subió fuego de la peña, el cual consumió la carne, los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de delante de él. Y viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, confirmó su pensamiento, dijo, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Y Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, al que llamó Jehová Salom, está hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Hasta ahí nuestra lectura en donde vemos este encuentro, este llamado. Gedeón tiene un diálogo en aquel árbol, en aquel alcornoque, un diálogo con el ángel del Señor, y al llevar un presente para confirmar si lo que aquel varón era cierto, si realmente era el ángel del Señor, si realmente lo estaba enviando y cuál era la señal que le estaba dando, pone un presente y cuando empieza con su bordón a tocarlo,
empieza a subir fuego de aquella piedra y empieza a consumir aquel holocausto y se desaparece el ángel del Señor. Entonces, hasta ese momento, Gedeón confirma que estaba hablando con el Señor. El ángel del Señor se le había aparecido para enviarlo. ¿Cómo está en este momento la fe de Gedeón? Veíamos a un Gedeón dudoso, primero por todo lo que ha pasado y que no hay respuesta del Señor. Y ahora que el Señor se le aparece y lo manda, pues el mismo Gedeón está temeroso, dudoso. ¿Quién soy yo? Israel está totalmente empobrecido y pues ahí está entre sus pensamientos Gedeón, vislumbrando lo que es menester hacer. Libro de los Jueces, capítulo 25, del verso 25 al verso 40. Gedeón ya sabe que habló con el ángel del Señor. Gedeón ya sabe que él va a ser enviado, pero tiene muchas dudas. No podemos decir el nivel de fe exacto en este momento, pero cuando seguimos leyendo vemos dos situaciones que nos dicen que está en esa lucha entre creerle al Señor y no creerle. ¿Cuál es la razón? Véalo usted. Jueces capítulo 6 del verso 25 al verso 40. Y aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre y otro toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también el bosque que está junto a él. Edifica altar a Jehová tu Dios en la tierra, en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto sobre la leña del bosque que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Pero vea usted, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, hízolo de noche. Este Gedeón obedece cuando el Señor lo manda. Aquí hay un grado de fe, pero lo hace de noche porque tuvo miedo de aquellos hombres de la ciudad, porque eran paganos, estaban practicando esta idolatría. Verso 28. A la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado, cortado el bosque que junto a él estaba, y sacrificado aquel segundo toro en el holocausto sobre el altar edificado. Decíanse unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, dijéronles: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca fuera tu hijo para que muera, por cuanto ha derribado el altar de Baal y ha cortado el bosque que junto a él estaba. Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿tomaréis vosotros la demanda por Baal? ¿Le salvaréis vosotros? Cualquiera que tomare la demanda por él, que muera mañana. Si es Dios, fíjese bien, el padre de Gedeón, si Baal es Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Y aquel día llamó él a Gedeón Jerobaal, porque dijo: pleité Baal contra el que derribó su altar. Pues bien, hasta aquí está la agresión, la provocación. Jeroboam obedece al Señor, va y destruye aquel bosque y derriba aquel altar a Baal y hace un altar y un sacrificio al Señor. Obedece. Quizá en este momento Gedeón no alcanzó a ver la dimensión de sus actos. Esta agresión directa a la idolatría provocó dos cosas: que se organizara un ejército de los madianitas contra quien estaba haciendo este levantamiento, y por otro lado el llamado a Israel para levantarse en armas contra Madián. Regresando a la lectura, verso 33,
de Jueces capítulo 6. Todos los madianitas y amalecitas, los primos de Israel, y los orientales, entiéndase, Moab, Amón, se juntaron a una y pasando asentaron campo en el valle de Jezreel, y el espíritu de Jehová se embistió en Gedeón, y como éste hubo tocado el cuerno, Abiezer se juntó con él. Ahí está el llamado a los ejércitos. Ya Gedeón está obedeciendo a la palabra del Señor. El Señor ya le dijo que por su mano iba a ser librado Israel de la opresión de los madianitas, de los amalecitas, de los amonitas y de los moabitas, llamados los orientales. Envió mensajeros por todo Manasés, verso 35, el cual también se juntó con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que has de salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho. Fíjese cómo Gedeón tan está dudando, está obedeciendo, pero ¿usted en qué nivel de fe está viendo a Gedeón? El Señor ya le dijo que por su mano lo va a librar a Israel, pero Gedeón necesita una segunda señal. Verso 38. Y aconteció así, porque como se levantó de mañana, exprimiendo el vellón, sacó de él el rocío, un vaso lleno de agua. Y hemos entendido que la tierra estaba seca. Pero esto fue suficiente para Gedeón. Verso 39. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, aun si hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Ruégote que la sequedad sea solo en el vellón y el rocío sobre la tierra. La pregunta que nos hacemos: ¿Gedeón ya le creyó al Señor o todavía no le ha creído? Aparentemente, aunque ya van dos pruebas, todavía no le cree. Tiene que venir la tercera prueba. Aquella noche, verso 40, lo hizo Dios así, porque la sequedad fue solo en el vellón y en toda la tierra estuvo el rocío. Qué cosa tan maravillosa. Gedeón está probando al Señor y el Señor está probando la fe de Gedeón. ¿Quién está probando a quién? ¿Usted qué piensa? Aquí, aunque pareciera que Gedeón está probando al Señor, la realidad es que el Señor está probando a Gedeón. Tres pruebas: la del holocausto, en la roca y de la peña surge fuego que quema aquel presente y el ángel se desaparece. El vellón mojado por el rocío y la tierra seca. Segunda prueba, a petición de Gedeón. Y la tercera prueba, el vellón seco y el rocío sobre la tierra. Hasta este momento, la fe de Gedeón la vemos dudosa. Pero ¿qué pasó después de tener estas tres pruebas? A Gedeón se le pone un llamado extremo. ¿Cuál fue la razón? Solamente para darle este contexto de las naciones que se están convocando para pelear contra Israel. Se hace un llamado de 135,000 hombres de guerra. 135,000, lo confirmaremos en un momento. 135,000 hombres de guerra contra Israel. Gedeón ha hecho la convocatoria y Gedeón ha convocado a 32,000. De ese tamaño está la diferencia de los ejércitos.
135,000 contra 32,000. Y sin embargo, el Señor le dice a Gedeón, parece que Gedeón después de las pruebas ya lo cree. Parece que la fe de Gedeón puede estar ya lista para ir a la guerra. El Señor lo ha demostrado. Pero el Señor ahora le dice a Gedeón. Dice el libro de los Jueces capítulo 7 del verso 1 al verso 8. Jueces capítulo 7 del verso 1 al verso 8. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, asentaron el campo junto a la fuente de Arot. Tenía el campo de los medianitas al norte, de la otra parte del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo está contigo, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo dé a los madianitas en su mano, porque no se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Haz pues ahora pregonar, que lo oiga el pueblo, diciendo, el que teme y se estremece, madrugue y vuélvase desde el monte de Galad, y volviéronse de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Fíjese, eran 32,000 contra 135,000. Y el Señor dice, son muchos, son muchos. Regresa algunos, se regresan 22,000 y se queda Gedeón solamente con 10,000. Cualquiera puede estar pensando, esto es una locura. En vez de que vayan más, están mandándolos con menos. Pues, ¿a quién están probando? La fe de quién se está poniendo a prueba. ¿Qué estará pasando por el pensamiento de Gedeón? Ya el Señor le dio 3 pruebas. Y Gedeón está haciendo como el Señor le dice. Y todavía el Señor le dice, verso 4. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí yo te los probaré. Del que yo te dijere, vaya este contigo, vaya contigo. Mas de cualquiera que yo te dijere, este no vaya contigo, el tal no vaya. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Fue el número de los que lamieron las aguas, llegándola con la mano a la boca, 300 hombres. Todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la gente, cada uno a su lugar. Tomada la provisión para el pueblo en sus manos, sus bocinas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campo de Madián abajo en el valle. Qué cosa tan sorprendente. ¿Qué está pasando por la mente de Gedeón? 135,000 hombres de guerra contra 300. Gedeón ya probó al Señor y el Señor ya probó a Gedeón. Gedeón ha obedecido. ¿Usted en qué nivel de fe cree que se encuentra Gedeón en este momento? Si usted me aprieta un poquito, yo quiero pensar que Gedeón está obedeciendo, pero no entiende por qué el Señor le está diciendo esto. No entiende qué es lo que está pasando. Gedeón, aunque no lo dice la palabra de Dios, seguramente tenía muchas cosas en su corazón, porque 300 hombres contra 135,000, ¿qué cosas están pasando? Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. ¿Estará viendo Gedeón una victoria con 300 hombres? ¿Estará viendo la manera en la que va a derrotar 300
a 135,000, Gedeón necesita una ayuda más. Libro de los Jueces, capítulo 7, del verso 9 al verso 15, del verso 9 al verso 15 inicialmente, dice la palabra de Dios. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campo, porque yo lo he entregado en tus manos. Si tienes temor de descender, baja tú con Fara tu criado al campo. Y aquí, ¿qué cree? ¿Por qué cree usted que el Señor le está diciendo esto? Porque aunque Gedeón ha obedecido, tiene miedo, está temeroso, sí hay dudas, está en el nivel de fe en el cual todavía no le ha creído al Señor que con 300 hombres los va a derrotar. Necesita enviarlo al campo. ¿Para qué? Verso 11. Oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campo. Y él descendió con Fara porque tenía temor, obviamente. Su criado al principio de la gente de armas que estaba en el campo. Y Madián y Amalek y todos los orientales estaban tendidos en el valle como langostas en muchedumbre. Sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera de la mar en multitud. Y luego que llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño, que veía un pan de cebada que rodaba hasta el campo de Madián, y llegaba a las tiendas y las hería de tal manera que caían, y las trastornaba de arriba abajo, y las tiendas caían. Verso 14. Y su compañero le respondió y dijo: esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el pueblo. Y como Gedeón oyó la historia del sueño y su interpretación, hasta ese momento, hermano, quiero entender que Gedeón entendió que el mensaje del Señor era firme. Adoró y vuelto al campo de Israel, dijo: levantaos que Jehová ha entregado el campo de Madián en vuestras manos. Hasta ese momento que esté escuchando a los madianitas derrotados, hasta ese momento Gedeón está valorando lo que el Señor le está diciendo. Y en este momento Gedeón se prepara para descender a la guerra. 135,000 hombres contra 300. ¿Cómo lo van a hacer? Aquí mismo dice el verso 16. Repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a cada uno de ellos bocinas en sus manos, cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros, y díjoles: miradme a mí, haced como yo os hiciere. He aquí que cuando yo llegare al principio del campo, como yo hiciere, haréis vosotros. Yo tocaré la bocina, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las bocinas alrededor de todo el campo, y diréis: por Jehová y Gedeón. Llegó pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al principio del campo, a la entrada de la vela del medio, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las bocinas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las bocinas, y quebrando los cántaros, tomaron en las manos izquierdas las teas, en las derechas los cuernos con que tañían, y dieron grita: la espada de Jehová y de Gedeón. Y estuviéronse en sus lugares en derredor del campo, y todo el campo fue alborotado, y huyeron gritando. Mas los 300 tocaban las bocinas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campo. El ejército huyó hasta Bet-Sita, hacia Cerera, hasta el término de Abel Meolá en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí y de Aser y de todo Manasés,
siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros a todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas, tomadles las aguas hasta Bet-bara y el Jordán. Todos los hombres de Efraín tomaron las aguas de Bet-bara y el Jordán, y tomaron dos príncipes de los madianitas, Oreb y Zeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeb lo mataron en el lagar de Zeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeb y a Gedeón de la otra parte del Jordán. ¡Qué historia tan maravillosa! 300 hombres que cercan el campo de los madianitas, 300 hombres que rompen aquellos cántaros con aquellas teas con fuego, tocan la bocina, hacen la grita, están haciendo ruido, pero ellos están alrededor del campo, y todos los madianitas, con el temor que tenían porque escuchó Gedeón, ya estaban derrotados por la presencia de Gedeón, se levantan espantados y empiezan a matarse unos a los otros. Porque para Dios todas las cosas son fáciles, para Dios todo es sencillo, y lo que parece imposible, para Dios es posible. Gedeón con 300 hombres destruyó al ejército de los moabitas, de los amalecitas, de los orientales, los madianitas y los amalecitas, y los orientales, los moabitas y los amonitas. Estas naciones fueron destruidas por 300 hombres. Dice todavía Jueces capítulo 8, del verso 1 al verso 3. Y los de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián. ¿Por qué no nos llamaste? Y reconviniéronle fuertemente, a los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián. ¿Y qué pude yo hacer como vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que habló esta palabra: ustedes tomaron a los príncipes, yo no hice nada, simplemente la mano del Señor ha sido con nosotros. ¿Cómo quedó reducido el ejército de Amón, el ejército de Moab, el ejército de Madián y el ejército de Amalek? Jueces capítulo 8 del verso 4 al verso 23. Gedeón sigue peleando con 300 hombres. Es todo lo que tiene, 300 hombres. Pero la actitud de Gedeón es el libertador, después de haber visto las señales, después de haber escuchado y visto de la manera tan maravillosa con la que el Señor responde. En este momento la fe de Gedeón es nivel de fe 4. Ya no importa que sean 300, ni importa cuánto sea el enemigo. Gedeón va por el resto. Jueces capítulo 8, del verso 4 al 23. Vino Gedeón al Jordán para pasar, él y 300 hombres que traía consigo, cansados del alcance. Y dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron: ¿está ya la mano de Seba y Salmuna en tu mano para que hayamos nosotros de dar pan a tu ejército? La respuesta de Gedeón no deja dudas. Gedeón dijo: pues cuando Jehová hubiera entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinas y abrojos del desierto. De allí subió a Penuel y hablóle las mismas palabras, y los de Penuel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Él habló también a los de Penuel diciendo: cuando yo tornare en paz, derribaré esta torre. Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército, como 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el campo de los orientales, y los muertos habían sido 120,000 hombres
que sacaban espada. Fíjese, de 135,000 se mataron 120,000 hombres. Solo quedaron 15,000. Y da risa, hermano, 300 hombres están persiguiendo a 15,000. ¿Ve usted la dimensión de la fe? 300 hombres están persiguiendo a 15,000. Como dice el apóstol Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Verso 11. Subiendo Gedeón hacia los que habitaban en tiendas, a la parte oriental de Nova y Jogbea, hirió el campo, porque estaba el ejército sin recelo. Y oyendo Seba y Salmuna, él los siguió, y tomados los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, espantó a todo el ejército. Todo el ejército estaba temeroso de Gedeón y sus 300. Gedeón, hijo de Joas, volvió de la batalla antes que el sol subiese. Cuando dijo sin duda que regresaría, tomó un mozo de los de Sucot, y preguntando él, dio por escrito los principales de Sucot y sus ancianos, 77 varones. Entrando a los de Sucot, dijo: he aquí Seba y Salmuna, sobre los cuales me saheriste diciendo: está ya la mano de Seba y de Salmuna en tu mano, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados. Tomó a los ancianos de la ciudad y espinas y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Penuel y mató a los de la ciudad. Y luego dijo a Seba y a Salmuna: ¿qué manera de hombres tenían aquellos que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron: como tú. Tales eran aquellos, ni más ni menos, que parecían hijos de rey. Y él dijo: mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si los hubierais guardado en vida, yo no os mataría. Y dijo a Jecter, su primogénito: levántate y mátalos. Mas el joven no desvainó su espada porque tenía temor. Era un muchacho. Entonces dijo Seba y Salmuna: levántate tú, mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas de sus camellos que traían en el cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. La fe de Gedeón lo llevó a hacer grandes proezas con 300 varones, y seguramente al principio temeroso, pero después, sin lugar a dudas, las maravillas del Señor se muestran en Gedeón. Gedeón lo ha entendido, y cuando lo quieren hacer rey sobre Israel, Gedeón contesta. Verso 23, ya se me adelantó mi hermano Emanuel. Verso 23, mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os enseñoreará. Jehová será vuestro Señor. Siempre lo ha sido. Más bien nosotros no lo hemos entendido. Una historia maravillosa de uno de los grandes jueces de Israel, que con 300 hombres derrota a un ejército de 135,000, y quedando 15,000, los 15,000 huían de la presencia de Gedeón. Gedeón, un varón de fe, nivel número 4. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Dice Hebreos capítulo 11, verso 32, hablando de los héroes de la fe. ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos,
evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños. Verso 38, si me hace favor mi hermano Emanuel, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. En el último momento de la batalla, Gedeón tuvo nivel de fe número 4. Pudo ver la victoria antes de que sucediera. Con sus propios ojos, con los ojos de la fe, pudo ver que el Señor ya le había dado la victoria antes de que sucediera. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Mando un fuerte abrazo a toda la iglesia de Dios. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros.